Bendiciones para todos, todos los hermanos, todas las personas que nos sintonizan en este momento. Gracias a Dios por estos avances que tenemos hoy en día, de los cuales muchas veces nos hemos quejado, pero que hoy nos sirven para la expansión del Evangelio bien aprovechados. La comunidad cristiana Pozos de Agua Viva les saluda con el amor del Señor y les dice a todos los que nos están viendo: sigamos adelante, Dios tiene un propósito con todo esto. Dios nunca va a desaprovechar una mala experiencia. La iglesia nunca se va a cerrar. Puede cerrarse el templo, pero desde acá, desde el templo de Comunidad Cristiana Pozos de Agua Viva en Santana, transmitimos en vivo la palabra de Dios para hoy. En este domingo especial, analizando acerca de los temas posibles para predicar, estuvimos viendo en el libro de Mateo capítulo 6, verso 25 al 34, una palabra que conocemos todos nosotros acerca de lo que el Señor dice con respecto al afán, con respecto a la preocupación. El tema de hoy es la preocupación, cómo enfrentarla y por qué no tenemos que darle más lugar de lo que deberíamos darle. Mateo 6:25 dice lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, no siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan y no hilan. Y os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Pregunta: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles son los que buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. El tema de hoy es la preocupación. La preocupación lo traduce el diccionario de la lengua española como ocuparse antes o anticipadamente de algo. También da una segunda interpretación y dice: dicho de algo que ha ocurrido o va a ocurrir, producir intranquilidad, temor, angustia o inquietud. Déjeme darle una frase de Wayne W. Dyer: la catástrofe que tanto te preocupa, eso que tanto te preocupa, a menudo resulta ser menos horrible en la realidad de lo que ya fue en tu imaginación. Preocuparse es estar anticipadamente ocupándose en algo. También preocuparse es producir intranquilidad, temor, angustia o inquietud. Para estos días de COVID-19, de coronavirus, donde definitivamente hay que poner atención a toda la información que el gobierno de la República con sus diferentes entidades nos está manifestando acerca de guardarnos, de quedarnos en la casa, de no estar saliendo si no es necesario, acerca del lavado de manos, del saludo. Es muy importante acatar todas las medidas que el Estado nos está dando. Pero no nos preocupemos anticipadamente y hagamos un montón de deducciones, de conclusiones acerca de lo que podría ser, porque no sabemos qué podría ser.
Cuando vienen las preocupaciones a nuestras vidas, pasamos noches enteras en las cuales no podemos dormir. Son noches en que damos vuelta por un lado para el otro, los minutos pasan, las horas pasan, porque produce intranquilidad. La preocupación no nos deja estar tranquilos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado noches enteras pensando en algo que tenemos que afrontar el próximo día? En una noticia que nos dieron. Y muchas veces esas cosas no se van a dar. Muchas veces pues solamente un jefe que nos dijo: necesito hablar con usted mañana, y pensamos y decimos en nuestra mente: me voy a quedar sin trabajo, me van a dar un regaño, me van a dar una reprimenda. Pasamos noches enteras sin poder dormir a causa de las preocupaciones. Nuestra mente empieza a trabajar aceleradamente y la imaginación vuela por todos lados. Seguramente usted que me escucha, no es la primera vez que pasa, y seguramente no va a ser la última vez que le haya pasado. Ya en otras ocasiones hemos experimentado una preocupación, noches en vela, momentos en que no podemos conciliar el sueño, solamente por pensar en el día de mañana. Tal vez sucedió una mala noticia, tal vez tuviste un accidente. Oímos los reportes de este virus en Facebook, lo oímos también en WhatsApp, en los grupos, y siempre hay en nuestros grupos alguien más alarmista. Hay gente que le encanta estar oyendo las noticias más alarmistas de todas, y no damos con las que traen buenas noticias. En medio de este virus tan terrible que estamos pasando, hay una recuperación bastante buena. Hay un 90% de gente que no se agrava. Hay un 4% de la gente que es la que se agrava. No tiene una muerte tan grande. Están llegando a tomar cifras incluso en Corea de menos del 1%. Hay enfermedades que nos atacan, que matan más personas. La preocupación ha llegado a nuestras vidas cuando no podemos dormir, cuando nos damos vuelta de un lado para otro. Y es hora, cuando la preocupación llega a nosotros, cuando nos quita el sueño y la paz, de que tomemos una decisión. Pasamos noches en vela o decidimos dejar las cosas en las manos de aquel que nos ofreció y nos dio su ayuda, Cristo. Es hora de tomar la decisión. Pasamos noches en vela o dejamos todo lo que en este momento se me viene o creo que se me viene en las manos del que dijo que iba a estar con nosotros todos los días de mi vida. Cuando yo pienso en la preocupación, me llega a la mente que lo que muchos de nosotros hacemos no es prevenir, sino más bien predecir. No prevenimos, sino que predecimos. ¿Por qué? Porque prevenir siempre es mejor que lamentar. Es mejor prevenir que lamentar. El avisado ve venir el mal y se aparta, pero el sencillo sufre los daños. El problema no es prevenir, porque siempre será mejor prevenir que lamentar. El problema es que nos adelantamos a los acontecimientos, pensamos lo que va a pasar, nos ponemos tristes por los escenarios que nos imaginamos y ya no estamos previniendo, sino que empezamos a predecir, porque afirmamos que algo que no ha pasado va a pasar. Lo primero entonces que tenemos que entender con respecto a la preocupación, y mi primer consejo es: disfrute el día de hoy y deje que mañana llegue. Jesucristo dice: el día de mañana traerá su propio afán, su propia preocupación. Cada día trae una preocupación, algo por lo cual tengo que preocuparme. Así que si me preocupo hoy, estoy adelantando al día de mañana. Esta regla que Cristo nos da es algo que debemos aplicar siempre, cada día de la semana. El lunes tiene su propio afán, su propia preocupación. El martes tiene su propia preocupación. El miércoles tiene su propia preocupación. Cada día de mi vida tiene una razón por la que podría preocuparme.
Y ese día es el que tengo que decidir si me preocupo o si no me preocupo. En otras palabras, Cristo dice, bástale a cada día su propio mal. Lo de hoy lo vamos a enfrentar hoy y mañana no sabemos si va a llegar. Santiago dice, ay de vosotros los que decís, mañana iremos a tal ciudad, mercadearemos, haremos negocios, estaremos ahí un año y después vendremos. Cuando Santiago vuelve y dice, cuando no sabéis qué será el día de mañana. Más bien deberíamos decir, si Dios quiere, iremos. Muchos de nosotros hemos hecho planes en nuestra vida. Muchos de nosotros teníamos un plan tal vez para ahora, para Semana Santa, que se nos está frustrando, o algún paseo, o ir a un río, o comernos algo juntos en la casa. Y Dios echa abajo los planes. Y hemos dicho que Dios puede echar abajo los planes, porque Él siempre va a tener un plan mejor. Es suficiente lo que cada día trae. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios capítulo 10 verso 13 dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más pruebas de las que puedan soportar. Entonces, además de que cuando vengan las tentaciones y las pruebas que cada día van a venir, dice Dios nos va a mostrar cómo vencerlas y así podrán resistir. Cada uno de nosotros tiene una capacidad de carga. Cada uno de nosotros, como los camiones o los carros de carga, tenemos una capacidad. Hay unos hechos para 2 toneladas, 3 toneladas, 4 toneladas, 8 toneladas, más capacidad de carga. Y si un camión de carga con una capacidad de 4 toneladas, le cargamos 8 toneladas de peso, ¿qué va a pasar? Se va a quebrar. Y así somos nosotros. Dios permite cierta carga que podemos soportar, y esas cargas son las del día de hoy, nada más. Usted y yo apenas podemos soportar las cargas que cada día tiene, porque cada día tiene su propio afán. Nosotros nos la estamos jugando y le estamos echando cargas a nuestra vida, a este camión de carga que solamente puedo llevarlas de hoy porque esa es mi capacidad. Le estoy echando las cargas de mañana. Eso es lo que hace la preocupación. La preocupación lo que hace en nuestras vidas es echarnos encima las cargas que todavía no tengo por qué llevar, que pueden esperar. Me estoy preocupando, ocupándome antes de tiempo. Y entonces por eso es que vivimos sobrecargados. El Señor dice, cada quien cuando sea probado no puede llevar ni va a ser probado, dice 1 Corintios 13, más de lo que puede soportar. Yo tengo una capacidad para soportar, y cuando me preocupo, cuando me ocupo antes de tiempo, estoy tomando las cargas, las que tengo de este día, más las de mañana que todavía no ha llegado. Primero disfrute el día de hoy y deje que mañana llegue, resuelva lo que el día de hoy tiene. Número 2, ¿cuáles son las causas de mis preocupaciones? Cristo dice que si son comida o vestido, o si me voy a quedar sin trabajo y ya estoy muy viejo para volver a trabajar. Entienda algo, estamos oyendo de despidos, estamos oyendo también de posibilidades de sufragar a alguna gente, algunas empresas, para que no haya despidos masivos. Estamos hablando de todo eso, pero yo he aprendido algo. Mi trabajo es solo un medio que Dios utiliza para bendecirme. Pero si yo me quedara sin trabajo en este momento, Dios puede utilizar cualquier medio para bendecir mi vida. Hay muchos medios que Dios puede utilizar. Así que no estemos nosotros tan nerviosos por el medio que Dios está usando en este momento, su trabajo, su empresa, su fábrica. Preocupémonos más, o ocupémonos más en estar adorando y bendiciendo el nombre de Dios, porque de Dios es que viene mi provisión. Puede ser que me quede sin trabajo, puede ser que envejezca, puede ser que me enferme, puede ser que tenga un accidente, y sin embargo Dios dice, joven fui envejecido y no he visto un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Los medios no es aquello por lo cual tenemos que tener la ocupación más fuerte. Nosotros tenemos que ocuparnos por la fuente de donde viene
nuestra bendición. Y la fuente de nuestra bendición no es mi trabajo, es solo un medio. La fuente de nuestra bendición es Dios. De manera tal que cuando hablamos de esto, el Señor lo que me dice es que yo puedo tomar agua del tubo de la pila, del tubo del fregadero, del tubo del baño, porque son medios por donde viene el agua, pero de allí no viene el agua. El agua que usted toma en su casa viene de una fuente, viene de un lugar puro. Eso es lo que es importante cuidar, la fuente. Y usted y yo tenemos que cuidar la fuente de nuestra provisión, la fuente de nuestra bendición, Dios. El Señor dice: dos cosas tengo contra mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí fuentes de agua de vida. Y número dos, se hicieron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Todo su trabajo, sus estudios, su capacidad física son fuentes que no retienen el agua. La única fuente eterna que siempre va a estar para vida eterna es Jesucristo, y esa es la fuente que tengo que cuidar. Así que por la comida, por la bebida, por el trabajo, por el vestido, no se preocupe. ¿Cuál campesino alimenta a sus animales y no le da comida a sus hijos? La prioridad siempre van a ser mis hijos. Y aunque a veces tengo duda, porque hay gente que trata mejor a los animales que a la gente, pero Cristo dice que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidades, y que nosotros valemos más que un zanate que ande ahí en la calle, que un pajarito. Y sin embargo a esa ave no le falta nada. Él no se levanta preocupado de cómo voy a comer en este día, de qué voy a hacer en este día. Simplemente sale creyendo que él va a tener comida, y va a tener comida para sus polluelos. También dice Cristo que valemos más que las flores, que hoy son, que mañana desaparecen. Y sin embargo nuestro Padre, porque tenemos un Padre que es Dios, las viste como ni aún el sabio y millonario Salomón con toda su riqueza lo logró hacer. Entonces Dios no va a dejar de vestirnos, Dios no va a dejar de alimentarnos. Somos la corona de la creación de Dios. Y esa es una confianza que usted y yo tenemos que tener. Y la confianza es igual vida. El preocuparse no alarga la vida. Cristo dijo: ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede alargar a su vida o a su estatura, un codo, casi 25 centímetros? Nadie puede hacer que su cuerpo crezca más mañana por preocuparse. Si usted por preocuparse estuviera resolviendo los problemas, estaría bien, pero preocuparse no resuelve nada. Más bien la preocupación puede adelantar la muerte, puede hacernos traer en depresión, pero nunca va a alargar mi vida. Un examen del doctor, un dictamen médico, nunca es el que va a decir la última palabra. Tal vez te dieron una mala noticia, tal vez tienes a alguien enfermo. No es lo que dice el doctor, que ha estudiado bastante, el que dice la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Ese no es el fin de la historia. El único que conoce el fin de la historia es Dios. El COVID-19 no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Cristo. Es la actitud de la gente, su confianza en Dios, la que lo saca adelante. Lo tercero importante es: considere el costo de la preocupación. Consideremos el costo de la preocupación. Y tenemos que llegar a un punto: la preocupación no sirve para nada. No sirve para nada preocuparse. En otras palabras, con preocuparnos nunca vamos a resolver nada. Más bien la preocupación tiene daño, porque la preocupación es contagiosa y daña a los demás. Cristo dice que si nos preocupamos, nos convertimos en hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque nos volvemos contrarios a lo que su palabra dice. Y es un pasaje que tenemos que estar recordando siempre que hay una crisis, siempre que tengamos una mala noticia, porque las malas noticias van a llegar. Romanos 8:28. No estamos creyendo lo que dice Romanos 8:28. Y Romanos 8:28 debe ser algo aprendido y aplicado por nosotros todos los días, porque lo vamos a ocupar en muchos momentos de la vida. Romanos 8:28 tiene que ser una palabra aprendida,
Porque nuestra reacción, lo hemos dicho muchas veces, va a depender de lo que conocemos. Y el problema es la actitud ante los problemas. Cuando nos vengan amenazas, problemas, escasez, enfermedades, pestes, plagas, virus, tenemos que entender algo. Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. En otras palabras, todo obra, todo trabaja para el bien de los que aman a Dios. Al preocuparnos usted y yo, estamos desconfiando en Dios y en su palabra. No es la vida más que el alimento. ¿Tiene Dios o no tiene el control? ¿O es el COVID-19 el que tiene el control? ¿Son las malas noticias las que tiene el control? Está hablando aquí de nuestra vida interior con Dios. Eso es más importante que el alimento. Debemos tener un gran cuidado por esta vida y dejar que se alimente con palabras de fe para que no se muera. Pero es fácil pensar: tengo que tener esto, tengo que tener lo otro. Al pensar así, tengo mucho cuidado por el hombre exterior para que le vaya bien, pero lo que deberíamos tener más cuidado es por mi hombre interior. La Biblia enseña que aunque nuestro hombre exterior se va debilitando y se va enfermando, ciertamente el hombre interior, este hombre espiritual, este hombre que confía en Dios, este hombre que sabe que va a salir adelante, se va renovando día a día. Cuando analizamos las vidas, ¿quiénes son los que se preocupan de mayor manera? Según la misma palabra de Dios que acabamos de leer en Mateo, son los que no le conocen. Son la gente que no conoce a Cristo. Él dice: porque los gentiles son los que buscan todas estas cosas afanosamente, la comida, el vestido. Pero nosotros tenemos un Padre celestial. Nuestro Padre se llama Dios, y ese Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe que necesito alimento, que necesito vestido, que necesito mi hogar, que amo a mis hijos. Dios sabe de qué cosas tengo necesidades y qué cosas yo amo. Desde que empezamos a pastorear hace 30 años en Comunidad Cristiana Pozos de Agua Viva, una vez el Señor me dio una palabra que predicamos en la iglesia: el primero que se levanta en mi casa y abre las puertas de mi despensa es el Espíritu Santo. Y Él sabe de qué cosas yo tengo necesidad. He estado todo el tiempo de haber conocido al Señor, confiado en Dios a través de diferentes trabajos y a través del ministerio. Y hoy puedo decir: Dios nunca me ha abandonado. Dios nunca me ha dejado. Dios tiene cuidado de mí y ha tenido cuidado de mi familia. Yo sé lo que es levantarme en la casa y que no haya nada para comer y salir con el estómago vacío para ver cómo podemos buscar la provisión divina, ya pastoreando en la iglesia empezando. Y apenas abro la puerta de mi casa, hay una bolsa con comida esperándome en la puerta. No sé quién fue, no sé cuál persona fue, solo sé que se dejó usar por Dios. Dios tocó su corazón y lo hizo porque Dios conoce mis necesidades. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidades. Cuando la Biblia habla de los gentiles, está hablando de toda aquella gente que no eran judíos. Hoy podemos decir de todos los que no son cristianos. Los gentiles o los no cristianos son la gente que más se preocupa porque no tienen una promesa para sus vidas, porque no han conocido a Dios. Cuando usted y yo conocemos a Dios, sabemos que Dios va a cubrir todas mis necesidades. Sabemos que Dios va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Y sabemos que hay que obedecer a Dios y que vamos a recibir las bendiciones que Dios dice cuando le obedecemos. Cuando yo conozco a Dios, yo sé que puedo esperar. Cuando yo conozco a Dios, yo sé que Dios nunca va a llegar tarde. Y cuando yo conozco a Dios, estoy seguro de que Dios está conmigo, porque su palabra dijo, en su palabra Él dijo: he aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Iglesia,
Dios nunca te va a abandonar, Dios nunca va a huir en medio de la tempestad, Dios nunca va a huir en medio de tus problemas. Dios siempre va a estar allí a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de los problemas, porque Dios honra su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Su palabra dice que aunque seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. 4, los que se preocupan son los que no le conocen. 5, la cura. ¿Cuál es la cura? En medio de la preocupación, ¿cuál sería la cura? Número 1, confía en el Señor. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos, amigos? Quiere decir que Dios ya está trabajando en mi asunto. Dios ya sabía que esto que estás pasando te iba a venir. A Dios no lo tomó por sorpresa. Esto vino y ya Dios tiene la salida para esto. Déjame darte esta palabra. Dios tiene la salida para este COVID-19. Dios tiene la salida para este coronavirus. Dios, juntamente con lo que viene, Él va a proveer la salida. La salida está allí. Simplemente yo tengo que creer que Dios siempre tiene el control. ¿Cuál es la cura para la preocupación? Número 1, confía en el Señor. Número 2, el Señor dice, busque primero a Dios y no lo deje de segundo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que necesitamos, que ya Dios sabe que necesitamos, nos van a ser añadidas. En otras palabras, Dios tiene que ser siempre mi primera opción cuando estoy pasando una dificultad, cuando estoy pasando una prueba. En tiempos de crisis, de amenazas, de temores, de miedos, de malas noticias, de virus, de lo malo que venga, Dios siempre es mi primera opción. Nada nos va a separar de su amor, nada, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni coronavirus, ni COVID-19 nos podrá separar del amor de Dios. Dios es lo primero, no lo deje de segundo, sobre todo nunca lo deje como su última opción. El Salmo 112 del 5 al 8. Si no podemos tranquilizarnos, si aún así no encontramos paz, si esto no resulta, pidámosle a Dios, confíe en Dios, busque primero al Señor. Pero si no resulta, siempre pidámosle a Dios. Salmo 112, versos 5 al 8 dice así: el hombre de bien tiene misericordia y presta y gobierna sus asuntos con juicio. Número 1, déjeme decir algo. ¿De quién está hablando? Del hombre bueno, del hombre de bien. Ese hombre de bien dice, tiene misericordia, presta, gobierna sus asuntos con juicio. Voy a cambiarlo por cristiano. Un cristiano es el que está en Cristo, el que no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No el que viene a una iglesia, no el que lee la Biblia, no el que anda una Biblia debajo de su brazo, no. Es el que no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna bien sus asuntos con juicio. Entonces tiene una promesa este hombre de bien, por lo cual nunca resbalará, no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Sigue hablando del hombre de bien y dice que el hombre de bien no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque el hombre de bien tiene su corazón que está firme, confiado en Jehová. 112:8, asegurado está su corazón y no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Voy a repetir el 112, pero la palabra de Dios para todos. Verso 7, no le teme a las malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Siempre tiene confianza y no siente miedo, por eso podrá vencer a sus enemigos. Cuando no puedo confiar en el Señor o me cuesta, cuando estoy buscando a Dios como primer alternativa y no lo dejo de último, cuando no dejo a Dios como última opción, si esto no resulta, entonces le pido a Dios y confío en su palabra.
Entonces, el hombre bueno, el hombre de bien, no va a tener temor de malas noticias y su corazón estará firme y confiado en Jehová. El hombre de bien, su corazón está firme y no tiene temor de malas noticias. No le teme a las malas noticias porque su corazón está firme. Siempre tiene confianza y nunca tiene miedo. ¿Por qué tenemos miedo? No dice que a los buenos no le vienen cosas malas, a los buenos también le vienen cosas malas. Lo que está diciendo aquí es que no tiene miedo de que vengan. Y no tiene miedo de que vengan porque sabe que Dios tiene todo bajo control. Dios tiene bajo control lo que le está sucediendo a usted. Dios tiene bajo control todavía lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en Costa Rica. Dios tiene bajo control esta epidemia, esta pandemia del COVID-19. No tengo temor. Sabe que la Biblia me dice que pueden caer a mi lado 1000 y a mi derecha puede caer 10,000, pero a mí no van a llegar. Voy de nuevo porque yo creo que se nos ha olvidado, iglesia. Tal vez caigan a tu lado 1000 y a tu derecha caigan 10,000, pero a ti no llegarán, porque a los hombres del bien estamos confiados, las personas de bien estamos confiados, los cristianos estamos confiados y podemos dormir en paz de que Dios tiene el control, de que Él es escudo alrededor de mí, de que el día malo va a llegar. El día malo es algo con lo que tenemos que contar, pero que a mí no llegarán. Por eso no tengo temor de malas noticias, por eso no me ocupo antes de tiempo. Lo sexto que tenemos que saber es cómo nos afectan las preocupaciones. Lo primero que hacen las preocupaciones es que bloquean las bendiciones, nos roban las fuerzas. Que estamos sobrecargando el día de hoy con los problemas de mañana, que estamos sobrecargando mi cuerpo, y por eso es que viene el estrés, y por eso es que viene la tensión, y por eso es que vienen los ataques de pánico, porque en algún momento le dimos lugar al diablo, porque el diablo tiene sus maquinaciones y nos trae la preocupación. El estrés es la enfermedad que está matando más gente en el mundo. El cáncer se cura, pero el miedo al cáncer mata. La preocupación produce problemas. Hay cosas que podrían suceder solo porque nos preocupamos. Déjeme decirlo de nuevo. Algunas cosas podrían suceder solo por esa preocupación que tenemos. Job capítulo 3, verso 25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Me ha acontecido lo que yo temía. Pero cuando no tenemos temor, hay gente que todavía se pregunta si un cristiano, alguien le puede echar una maldición o le echa una brujería. Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna maldición, porque nadie puede maldecir lo que Dios bendice. Lo que Dios realmente está diciendo aquí es: tenga cuidado de su relación con Dios. Y nunca dejes que tu cuidado se convierta en preocupaciones sobre cosas materiales, sobre cosas que estamos viendo. Estamos viendo esta pandemia, estamos viendo países como Italia, como España, como Francia, que están siendo atacados fuertemente, y ahí se cuentan por cientos y miles los muertos diarios. No nos vamos a detener. Tenemos un ministerio de salud que ha trabajado bien, un gobierno que ha hecho las cosas bien con respecto a esta pandemia. Sin embargo, nuestra confianza no está en el presidente de Costa Rica, no está en el ministro de salud, que ha hecho un excelente trabajo, que ha tomado liderazgo. Nuestra confianza está en Dios, que tiene control de este virus que tiene un nombre, COVID-19. Y sabe que la Biblia dice que Dios nos dio un nombre porque se lo dio a Cristo, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor del COVID-19, de este virus y de esta pandemia, para gloria de Dios Padre. El nombre de Cristo es por sobre todo nombre. Cuando nos encontramos y nos concentramos en lo principal, en la vida que el Padre quiere darnos, vamos a ser liberados de todas nuestras preocupaciones, porque el Padre vela por todas nuestras vidas y sobre todo por nuestro hombre interior. Lo séptimo que tenemos que tener presente es que cuando no
ayuda a preocuparse o cuándo más bien no ayuda a preocuparse? ¿Sabe cuándo no ayuda a preocuparse? Cuando se trata del pasado. Hay gente que se preocupa por cosas que ya pasaron. Cuando ya algo pasó, no podemos hacer nada con lo que ya sucedió. Pablo dice, una cosa hago. No dice hago dos cosas, no dice hago tres cosas ni cinco cosas. Pablo solo dice una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me extiendo hacia adelante para ver si logro asir aquello para lo cual yo fui asido, para ver si logro agarrar aquello que un día me alcanzó. ¿Cuándo no ayuda a preocuparse? Cuando se trata del pasado. Lo que puedo hacer es aprender del error o intentar mejorar las consecuencias en el presente, pero no se puede modificar el pasado. ¿Cuándo no ayuda a preocuparse? No solamente cuando es algo que ha pasado, sino cuando no tiene solución o cuando tiene solución. Si algo tiene solución, ¿para qué preocuparme? Y si no tiene solución, ¿para qué me voy a preocupar? Si no podemos hacer nada al respecto, entonces la preocupación no tiene ningún sentido, ¿cierto? No es tan sencillo, no es tan sencillo, pero debemos hacer el esfuerzo de abandonar esos pensamientos negativos e improductivos, que lo único que hacen es amargarnos este día. Y peor cuando tomamos el día de mañana y por pensar en el día de mañana no podemos disfrutar el día de hoy. O algo que nos hizo daño en el pasado no me deja disfrutar el día de hoy. ¿Cuándo no ayuda a preocuparse? Cuando podemos hacer algo al respecto. ¿Para qué me preocupo? Podemos hacer algo al respecto. Deje de preocuparse y empiece a ocuparse. Póngase manos a la obra. En otras palabras, haga lo que tiene que hacer o haga lo que pueda hacer. Si la solución no está en tus manos, luego de hacer todo lo que está a tu alcance, deje de preocuparse, porque ya hiciste todo lo que podías hacer. Lávese las manos constantemente, evite estar saludando de abrazos, esté en aislamiento, no salga a menos que sea totalmente necesario. Eso es lo que usted y yo podemos hacer. Que la gente se sane, no podemos hacerlo. Aunque no me contagie, no puedo evitarlo. Pero voy a hacer lo que yo tenga que hacer y estoy seguro de algo. Por eso puedo confiar y dejar de preocuparme. Dios siempre va a hacer lo que Él tiene que hacer. Y yo ya hice lo que yo podía hacer. Número 8 entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a saber algo. Saber que vamos a superar cualquier problema. Y que este problema y este COVID-19 y este virus y esta pandemia podemos superarlo. La preocupación muchas veces viene del miedo. Y el miedo lo que hace es ponernos a ver el problema cada vez más grande de lo que en realidad es. Una clave siempre es vernos y sentirnos nosotros más grandes que el problema. O como dice una frase muy trillada, no le digamos a Dios lo grande de este problema, sino digámosle al problema lo grande de nuestro Dios. Para eso es necesario tener una confianza en Dios, también en uno mismo, pero saber que no hay adversidad que no vamos a ser capaces de superar. Debemos saber que cualquier problema vamos a superarlo. También debemos reconocer que estar bien es una decisión. Muchas veces yo estoy como yo decido estar. En la parábola del sembrador, cuando me habla de la semilla que cayó entre espinos, Mateo capítulo 13, verso 7, Mateo capítulo 13, verso 7, dice, y parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El verso 22 de Mateo 13 me dice la interpretación, dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, la preocupación de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes, usted que me escucha, la preocupación, lo único que hacen es ahogar la palabra de Dios. Esa palabra que dice no temas. 365 veces en la Biblia aparece la palabra
no temas. Las preocupaciones hacen crecer más y ahogan la palabra de Dios. Es el terreno sembrado entre espinos, que Dios le da una palabra para que crezca, pero que crecen más las preocupaciones, los afanes de este mundo y ahogan la palabra. Lucas 21, 33 y 34. Lucas capítulo 21, versos 33 y 34. ¿Sabe qué dice? Lo conocemos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen ni de embriaguez ni glotonería y de las preocupaciones de esta vida, y venga sobre vosotros de repente aquel día. En otras palabras, la carga más fuerte en nuestras vidas son las preocupaciones, que ya la Biblia dice que Dios tiene resueltas o que Dios tiene bajo control. Voy a recordarte algo. A Dios no lo tomó por sorpresa este COVID-19. Voy a repetirlo. A Dios no lo tomó por sorpresa esta pandemia. Y Dios, juntamente con el problema, Él tiene una salida. No importa cuál sea la preocupación más fuerte de su vida, ya Dios tiene una solución para esto. ¿Sabe que la Biblia dice: mi embrión vieron tus ojos? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que yo iba a vivir, y todavía no había vivido ni una de ellas, todavía no había nacido, todavía no había vivido ni un día, y ya Dios tenía escrito todas las cosas que yo iba a vivir. Dios tiene el control, y Dios es un Dios de propósito, y es especialista en hacer crucifixiones, convertirlas en resurrecciones. Primera de Pedro capítulo 5 versos 6 y 7. Primera de Pedro capítulo 5 versos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando sea tiempo. Verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En lenguaje sencillo, Primera de Pedro 5:7 dice: así que pongan todas sus preocupaciones en las manos de Dios. Pongan todas sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. En otras palabras, Dios cuida de mí, de mis cargas, y las tengo que depositar en el Señor. Yo he aprendido hace mucho tiempo que usted y yo muchas veces, cuando oímos problemas y cuando vemos problemas y cuando viene gente con necesidades, nos convertimos en bodega, los guardamos en nosotros y somos una bodega de los problemas de los demás también. Y Dios no nos llamó a ser bodegas, nos llamó a ser bodegueros. Bodegueros porque vamos a tomar esas cargas, esas preocupaciones, y las vamos a poner en las manos de Dios, y Él es el que las va a borrar, Él es el que las va a quitar, porque vamos a echar todas nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Y cuando dice echar vuestra ansiedad sobre Él, dice suéltelas. No podemos seguir cargando y caminando algo tan pesado. Suéltelo, déjelo caer al suelo. Dios cuida de mí y me pide que deje de llevar algo tan pesado y que lo deposite en Él. Filipenses capítulo 4, verso 4 al 7. Filipenses capítulo 4, verso 4 al 7. Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Cuando todo va bien. Dice regocijaos en el Señor cuando todo va bien. No, dice regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres, porque el Señor esté cerca. 4:6. Por nada estéis preocupados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo
Jesús. Si usted cree que Pablo estaba en la playa de vacaciones cuando escribe esto, si usted cree que Pablo no tenía ningún problema cuando escribe esto, déjeme decir algo. Pablo está en la cárcel, atado, encadenado a un soldado romano y no se puede mover. Y Pablo dice: alégresen en el Señor siempre, no importa que estén en la cárcel como yo. Regocijaos en el Señor siempre. Vuestra gentileza la conozcan todos los hombres, porque el Señor está cerca. Pero sobre todo, no se preocupen por nada, sino que hagan sus peticiones y sean conocidas delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias. Y cuando traemos nuestras peticiones y no nos preocupamos, no nos ocupamos anticipadamente por lo que está pasando, sino que estamos haciendo lo que a nosotros nos toca, sabedores de que entonces Dios va a hacer lo que a Él le toca, entonces la paz de Dios, que sobrepasa cualquier conocimiento humano, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar mi corazón. La Biblia dice: porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera, porque en ti ha creído, porque en ti ha confiado. Los que confían en el Señor, dice, son como el monte de Sión, no se mueven, sino que permanecen para siempre. Porque sabemos que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de sus hijos, de su pueblo. Termino entonces con estas últimas palabras. Número 1, no estemos preocupados por nada. Más bien llevemos nuestras cargas y nuestras preocupaciones delante de Dios. ¿Cómo las llevamos? Dice: con oración, con ruego, y nunca nos olvidemos de darle gracias. Sean conocidas en toda oración, ruego, acción de gracias. A pesar de lo que estemos pasando, ¿sabe? Gracias los que todavía tienen trabajo. Gracias los que todavía tenemos alimento. Gracias porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y entonces, termina diciendo, recibiremos paz. Esa paz de Dios, la que el mundo no entiende, la que el mundo no puede dar, la que estará presente cuando todo está mal, y guardará mis sentimientos y va a guardar mis pensamientos en Cristo Jesús. Hermano y amigo, quiero decirle lo último: Dios tiene control de lo que está pasando. No se ocupe anticipadamente, no se preocupe por las cosas que están pasando. Dios siempre tiene y tendrá el control. Y cuando usted deposita sus cargas en las manos del Señor, Él le va a dar la paz que sobrepasa todo conocimiento y nos va a traer libertad. Oremos. Señor bueno y Padre de la gloria, gracias por esta mañana y por dejarnos exponer tu palabra. Gracias por tu iglesia, gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque tú siempre estarás con nosotros hasta el fin. Yo te pido por cada persona que escuche este mensaje, por cada persona que lo va a escuchar en estos días, por cada persona que se ha estado preocupando por las noticias. No tendré temor de malas noticias. El hombre y la mujer de bien no tendrán temor de malas noticias. Señor, lo creemos y sabemos que todo esto va a ayudar para bien, porque te amamos, porque somos gente de bien, somos tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente.